Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Inshallah, hoy vamos inshallah, a platicar, inshallah, vamos a seguir con el libro de Aqidat al-Wasatiyya. El libro de Aqidat al-Wasatiyya es un libro de Aqida muy importante. Ya les he explicado que Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayh, uno de los grandes escolares del siglo XIII, XIV, ¿no?, que vivió en una época donde él ya aglomeró todo el conocimiento de las diferentes sectas que se iban formando y escribió grandes tratados, grandes obras del Islam, y fue uno de los escolares más importantes del Islam de todas las épocas. Y pues ahorita estamos estudiando Aqidat al-Wasatiyya, un pequeño tratado que él escribió entre el Azhar y el Maghrib. O sea, escribió un pequeño tratado de rápido a petición de una persona de Irak, y se hizo famoso esta Aqidat al-Wasatiyya. Se ha estudiado a través de los siglos. Y bueno, ya hablamos de la primera parte. Hablamos primero de los primeros, o sea, de los nombres y atributos de Allah, ¿no? Fueron las primeras 53 páginas, y ya les he dicho, esto lo pueden encontrar, está en Islam House, está traducido al español, y se los estoy leyendo del español. Tengo una copia también en árabe, he ido revisando algunas cosas. Se los voy a leer, la idea es repasarlo, ¿no? Y hoy vamos a ver sobre lo que pasa en la tumba y sobre lo que pasa y sobre el Qadr de Allah. O sea, ya vimos sobre el Tawhid, sobre los nombres y atributos de Allah en términos generales, y ahora vamos a ver sobre lo que pasa en la tumba. Y inshallah, en el libro voy a continuar. Ahora lo que les voy a leer es la traducción de lo que dijo Ibn Taymiyyah. Después he hablado de los nombres y atributos, de muchos aspectos de la creencia respecto a Allah. Empieza Ibn Taymiyyah diciendo respecto a asuntos dentro de la creencia en el último día, o sea, respecto al Ákhira. Creemos en la tumba, o sea, lo que creemos respecto a la tumba. La creencia en el último día es la fe en lo que informó el profeta sallallahu alaihi wasallam acerca de qué pasará después de la muerte. Existirán fitnas, la fitna del qabr y el tormento de la tumba, y también habrá, pues será fácil para los creyentes. Es la tribulación de los hombres. En la tribulación los hombres son puestos a prueba en sus tumbas, cuando un ángel les pregunta: ¿quién es tu Señor? Man Rabbuk. ¿Cuál es tu religión? ¿Quién es tu profeta? Estas son tres preguntas básicas que Allah, por medio de los ángeles, o sea, dos ángeles específicos, van a llegar y nos van a preguntar, al Nakir o al Nakir, nos van a preguntar esas tres preguntas. ¿Quién es tu Señor? Man Rabbuk. ¿Cuál es tu religión? ¿Y quién es tu profeta? Allah da firmeza a los creyentes con la palabra firme en la vida de este mundo y en la última. El creyente dice: mi Señor es Allah, el Islam, mi religión, y mi profeta es Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El indeciso, el que no sabe, el que nunca adoró a Allah en esta vida, y dirá: no sé, escuchaba a los hombres hablar sobre algo y decía lo mismo. Entonces es golpeado con un mazo de metal, y sus alaridos los escuchan todas las criaturas excepto el ser humano. Si el hombre los escuchara,
caería inconsciente. Esto está basado en el hadith, en lo que ha dicho Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O sea, el indeciso, el que no está firme, el que no sabe lo que cree ni nada, cuando se ha preguntado en la tumba, las preguntas de la tumba, diría, no sé, escuchaba hombres hablar sobre algo y decía lo mismo. Entonces, es golpeado con un mazo de metal y sus alaridos, sus gritos, los escuchan todas las criaturas, excepto el ser humano. Si el hombre los escuchara, caería inconsciente. Después de esta prueba, de esta tribulación, tiene lugar la bendición o el tormento, hasta el momento de la resurrección. O sea, será puesto para el creyente, se le ampliará su tumba y ahí estará. Y este tiempo pasará rápido para el creyente y al cáfer se le va a angostar la tumba y va a empezar ya el tormento para el cáfer de una vez ya en la tumba. Y aquí Ibn Taymiyyah, yo le estoy o sea, él nomás nos da los puntos básicos para que sepamos en qué es lo que vamos a creer, ¿no? O sea, todo muslim debe de leer este tratado de Aqidat al-Wasatiyya. Luego ya habla de la resurrección mayor, el día de la resurrección, Yawm al-Qiyamah. Las almas regresarán a los cuerpos y acontecerá el día de la resurrección que informó Alá en su libro y en las palabras de su mensajero. Hay consenso de los musulmanes sobre esto. Va a haber un Yawm al-Qiyamah, de esto no. Los hombres serán resucitados de sus tumbas ante el Señor del universo, descalzos, desnudos, incircuncisos. El sol les será acercado y el sudor los abrumará. Entonces las alabanzas serán fijadas para pesar las obras de la gente, la báscula, ¿no? Ya vamos a ver, o sea, Alá nos va a poner la báscula. Y allí hay un verso aquí, Alá dice en el Corán, aquellos cuyas obras buenas pesen más, en la balanza serán los triunfadores. En cambio, quienes sus malas obras sean las que más pesen, estarán perdidos y morarán eternamente en el infierno. Estos son momentos del día del juicio que durará mucho. No será tan tardado para los creyentes, para los kafir será eterno. O sea, perpetua, condena perpetua es poco al lado de lo que pasará en el día del juicio, nomás esperando para que se les entreguen sus libros. Los libros serán distribuidos, son las hojas donde están registrados todos los hechos de todos los seres humanos, todos sabrán. Algunos recibirán su libro en la mano derecha, algunos en la mano izquierda y otros por detrás de la espalda. Y Alá dice en el Corán, todo ser humano será responsable por sus obras y el día de la resurrección le entregaremos un libro abierto donde él encontrará registradas todas las obras. Se les dirá, lee tu libro, pues hoy te será suficiente leer el registro de todas tus obras para saber cuál será tu destino. Palabra de Allah. Alá informará a la creación sus hechos. Recuerden, estoy nomás aquí leyendo la traducción de lo que dice Ibn Taymiyyah. Luego por ahí de repente haré alguna explicación, inshallah. Alá informará a la creación sus hechos, hablará en privado con su siervo creyente y le dará a conocer sus faltas como es descrito en el libro y en la Sunna. O sea, esto está mencionado en el Corán y en la Sunna. En cuanto a los incrédulos,
no se computarán sus hechos en la manera que sus buenas obras sean equilibradas con sus malas obras, porque ellos no tendrán obras buenas, por habérseles compensado todo antes de su muerte. O sea, el kafir será retribuido en esta vida. O sea, el que se porta bien, el que quiere este mundo, Dios le dará. Pero ya se quemó los cartuchos. Se contarán y enumerarán, les serán mostrados y los admitirán. Después serán castigados por ello. Hay momentos en el día del juicio específico. Esto estoy yo explicando. O sea, el día del juicio sabemos detalles de lo que nos menciona el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquí estamos leyendo el Tratado de Ibn Taymiyyah y para detalle pues hay mucho. Hay que leer Kitab al-Iman en el Sahih Muslim. Hay que leer detalles. Ahora, en las llanuras de la resurrección hay un estanque, un tanque, o sea, todos estarán sedientos, pasando del calor del infierno, un momento muy difícil, el sol tan cercano, y ahí van a ver el agua, y es un estanque, y aquí está hablando Ibn Taymiyyah, dice, en las llanuras de la resurrección estará el estanque, el Haud, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su agua es más blanca que la leche y más dulce que la miel. Sus recipientes son tantos como el número de las estrellas. Su longitud es la de un mes de marcha y su ancho la de un mes de recorrido. Quien beba de él un sorbo no volverá a sentir sed por toda la eternidad. Subhanallah. Les leo otra vez. Su agua es más blanca que la leche y más dulce que la miel. Sus recipientes son tantos como el número de las estrellas. Su longitud es la de un mes de marcha y su ancho la de un mes de recorrido. Quien beba de él un solo sorbo no volverá a sentir sed por toda la eternidad. Subhanallah. Ahora que estamos en Ramadán y nos da sed, ¿verdad? Subhanallah. Pues ya tomando un pequeño sorbo del Haud. Y el Haud es algo, un regalo que Allah subhanahu wa ta'ala, es el Kauthar. Es un regalo que Allah le dio a Muhammad sallallahu alaihi wasallam específico. Después de muchas dificultades, Allah le dijo, le regaló al Kauthar. MashaAllah. Luego está el Sirat, el sendero, que estará al borde del infierno. Un puente entre el paraíso y el infierno, que pasa encima del infierno. Los hombres recorrerán a través de él de acuerdo a sus obras. Habrá quien lo recorra tan rápido como el guiño de un ojo. Algunos lo recorrerán como un trueno o como un relámpago. Otros como el viento. Habrá quienes lo recorran como los caballos más finos y algunos como si montaran a camello. Algunos lo harán corriendo, algunos pasarán caminando, otros gateando, otros resbalarán. Algunos serán agarrados y arrojados al infierno. En el puente hay ganchos que agarran a la gente debido a sus obras y los arrojan al fuego. Quien pase el sendero, salvándose de caer en el infierno, entrará al paraíso. Cuando hayan cruzado, serán situados en Al-Qantara, un lugar entre el paraíso y el infierno, para arreglar cuentas entre sí, como las deudas e injusticias. Los humanos tendrán que arreglar cuentas.
Si te prestó a alguien dinero y no lo pagaste, podrá venir aquella persona y pedir que le pagues con tus obras. O podrá venir a alguien que le hiciste una injusticia. Y si no tienes buenas obras, muchas buenas obras para darle, Él te dará de sus malas obras. Todo se negociará en ese día, se saldarán las cuentas. Si compensan y son purificados, se les permitirá la entrada al paraíso. El primero en entrar al paraíso será el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El primero de todas las civilizaciones. El primero en entrar al paraíso será nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al primero que se le abrirá la puerta del paraíso será al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y la primera comunidad que entrará al paraíso entre las comunidades será la de la umma de Muhammad, los musulmanes. Subhanallah, después de tanta persecución y tan maltrato que nos dan, y los sirios y los yemenitas y los libios, ahí sí no serán tratados como terceras, como ciudadanos de tercera, y sino los envidiarán. Van a entrar, inshallah, los creyentes, los que creyeron en Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entrarán al Jannah, los primeros. Luego, él, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, realizará 3 intercesiones. Es Ibn Taymiyyah que está hablando. Él, Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, realizará 3 intercesiones en el día de la resurrección. Habrá 3 momentos que Muhammad sallallahu alaihi wasallam hablará y intercederá por la gente. La primera intercesión será para la gente que espera ser juzgada, hasta que se les juzgue después de haber ido a los profetas. A Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés, a Jesús, pasando la intercesión, absteniéndose de comentar. Esto hay que leerlo, es un hadith largo en el Sahih Muslim. Llegarán con Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y es hermosa ese relato de esa intercesión, porque todos tienen un pecado que mencionan, ¿no? Adán dice: es que yo comí del árbol. Abraham tuvo que mentir y señalar al ídolo grande. Moisés mató a un hombre. Jesús no me acuerdo cómo, no, pero hizo la referencia y mandó o sea, la gente fue buscando y terminaron con Muhammad y Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jesús dijo: vayan con Muhammad porque él fue perdonado. Subhanallah. Y creo que Jesús, la cuestión fue ese interrogatorio del juicio, de que si tú les dijiste que tú eras Dios, obviamente Muhammad, Jesús nunca tuvo, pero todavía estaba esa preocupación, yo creo. Wallahu alam. Wallahu alam. Pero está en el hadith, hay que leer el hadith. Sahih Muslim, hadith largo, inshallah. Pero sigue, yo nomás estoy leyendo, porque hay que entender que uno de los sabios más grandes del Islam está aquí abreviando, nomás pensando, bueno, para que tengan algo, conocer las cosas básicas. Voy a escribirle este pequeño tratado a estos hermanos del WhatsApp, y se hizo famoso. El Sheikh Ibn Taymiyyah, o sea, era una enciclopedia andando. Pero nomás está siendo conciso aquí para que sepamos las cosas más básicas. Entonces esa es la primera intercesión. La segunda intercesión será cuando interceda
Muhammad sallallahu alaihi wasallam por la gente del paraíso para que entre en él. Estas dos intercesiones le son exclusivas, solo él podrá hablar. En cuanto a la tercera intercesión es cuando intercederá por quien merece el fuego, para que no ingrese en el fuego. Esta intercesión corresponde a los demás profetas y a los veraces también, así como a otros. Intercederá para que quien merezca el fuego no entre, y por quien entró para que salga. Todo, o sea, el creyente ya que esté del otro lado, también inshallah, el creyente más sencillo, o sea, porque se preguntan, ¿saben de alguien, de algún creyente que entró? Mencionen su nombre. No podrán decir es que él fue bueno, podrán decir algo bueno respecto a él. No, el Hafez de Corán podrá hablar por 10 personas, así. En ese momento será. Salida de algunas personas del infierno por misericordia de Allah sin intercesión alguna. Habrá gentes que cayeron, nadie se acordó de ellos. Aquellas gentes que pues ahí andaban en el mundo y no eran gente prominente ni conocida y ni se acordaron de ellos, pero subhanallah. Allah glorificado sea, sacará del fuego a gente sin intercesión alguna, sino por su favor y su misericordia. Habrá espacio libre en el paraíso tras haber entrado la gente de este mundo. Entonces Allah creará criaturas que serán introducidas en el paraíso. Ibn Taymiyyah está hablando. Entonces Allah creará criaturas que serán introducidas en el paraíso. Aquellos que aman a las mascotas y todo esto. Todo habrá en el paraíso. Habrá animales por los que pájaros por los cuales vas a poder subirte y volar por donde quieras, inshallah. Harás cosas que ni Disney se ha imaginado. Los asuntos relacionados a la última hora, como el juicio, la recompensa, el castigo, el paraíso, el infierno, son recordados en los libros descendidos del cielo y en las transmisiones de conocimiento relatadas sobre los profetas y en el conocimiento heredado por Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto es suficiente y vasto. Quien lo busca lo encontrará. Con eso termina sobre el ájira, sobre el más allá. O sea, fue un resumen. No creo que se pudiera haber hecho mejor. O sea, esto es una cosa, ¿no? O sea, porque este es un sheikh que tiene todo el gran acervo de todo lo que se habla de lo que sucederá después de la tumba, entre la tumba y la entrada al paraíso. Y hace un pequeño resumen. Ahora, empieza a hablar del Qadr. Y es lo que vamos a hablar hoy. Lo que pasa después de la tumba, ya hablamos, ya habló Ibn Taymiyyah, y ahora les voy a leer lo que dice Ibn Taymiyyah sobre el Qadr. La creencia en el decreto divino, al Qadr. El grupo salvo, Ahlus Sunnah al-Jamaat, la gente de la Sunna y la comunidad, creen en el Qadr, decreto divino, tanto en lo agradable como en lo desagradable del mismo. La fe en el decreto divino, Qadr, comprende 2 grados, Darajat, 2 grados, y cada grado comprende 2 asuntos. Ibn Taymiyyah está hablando. Primer grado, la creencia en que Allah, glorificado sea, es conocedor de todos los hechos de su creación, de acuerdo a su conocimiento previo, como ha sido distinguido en la eternidad y para siempre. Repito, el primer grado del Qadr es la creencia en que Allah, glorificado sea, es conocedor de todos los hechos de su creación, de acuerdo a su conocimiento previo, como ha sido distinguido en la eternidad y para siempre. Él es conocedor de sus estados de obediencia y desobediencia, sus provisiones y sus plazos. Después,
Alá escribió en la tabla preservada, al-Lawh al-Mahfuz, los designios de la creación. La primera cosa creada fue el cálamo. Él, Alá, le dijo, escribe, preguntó el cálamo. ¿Qué he de escribir? Respondió, escribe lo que ha de pasar hasta el día de la resurrección. Lo que ha alcanzado al ser humano no podía haberlo evitado, y lo que no le ha sucedido no podía haberle ocurrido. Las plumas se han levantado y las hojas se han secado, como dice Alá en el Corán. Sabe que Allah pertenece, Allam, ta'allam anna Allah, sabe, entiende que a Allah pertenece cuanto hay en el cielo y en la tierra. En verdad, todo está registrado en un libro, en la tabla protegida. Ello es fácil para Allah. Y dice, no sucede ninguna desgracia en la tierra, ni a vosotros mismos, sin que esté registrada en un libro antes de que la hayamos causado. Ello es fácil para Allah. Continúa Ibn Taymiyyah. Esta predestinación es de acuerdo a su conocimiento, glorificado sea, algunas veces de manera general y otras detalladamente. En realidad ha escrito en la tabla preservada lo que ha querido. Allah, cuando Allah crea el cuerpo del feto, antes de que se sople en él su espíritu, es mandado un ángel encomendado para 4 asuntos. Entonces le es ordenado al ángel, escribe su sustento, el plazo de su vida, cuánto tiempo, cuántos años, cuántos segundos, sus acciones, y si ha de ser desafortunado o dichoso. Esta predestinación era rechazada por los inmoderados de Al-Qadariyya. Aquí ya Ibn Taymiyyah está aclarando cuestiones de la Aqida, que había problemas ya en Irak. Ya les he hablado de los problemas que había en Irak, que había un gobierno no musulmán y los musulmanes empezaban a confundirse, eran momentos de mucha fitna después de la conquista de los mongoles. Esta predestinación era rechazada por los inmoderados de la Qadariyya anteriormente, y en estos días muy pocos la rechazan. Aquí hay Ibn Taymiyyah, ya para el siglo VII de Hijri, para el siglo XIII, XIV, ya la gente ya había creído en sus términos generales en este aspecto del Qadar. Segundo grado. El deseo de Allah es inevitable. El deseo de Allah es inevitable. Iradatullah, Mashiatullah. El deseo de Allah es inevitable y su poder abarca todas las cosas. Ibn Taymiyyah. Trato de no comentar, pero yo creo que lo mejor es más leerlo. Como lo dice Ibn Taymiyyah, es una obra, subhanallah, es una obra que levanta la fe. A mí a veces me molesta todas esas explicaciones y pies de página y quieren alargar todo el rollo. Leamos primero lo que dice Ibn Taymiyyah. Es una obra. Trato de no hacer comentarios. La creencia en que lo que Alá quiere que suceda es, y lo que Él no quiere jamás acontecerá. En verdad, no hay un movimiento o reposo dentro de los cielos y la tierra, excepto si Alá lo desea. Alá tiene el dominio de todas las cosas presentes y ausentes. No hay creación en la tierra como en el cielo sin que Alá, majestuoso sea, su creador. No hay creador sino Él. No hay Señor que se le compare. No hay contradicción entre el decreto divino y la legislación. Alá ha ordenado a sus siervos obedecerle y obedecer a los mensajeros, y les prohibió desobedecerle.
Él, glorificado sea, quiere a los temorosos, a los bondadosos y a los justos. Le complace, se complace de aquellos que creen y obran rectamente y no ama a los incrédulos. Y no se complace de la gente perversa. No encomienda la inmoralidad y no se complace de la incredulidad de sus criaturas. Él no ama la corrupción. Los siervos verdaderamente llevan a cabo sus hechos y Alá es el creador de sus acciones. El siervo es el creyente y el incrédulo, el siervo es el creyente y el incrédulo, el obediente y el desobediente. Los siervos verdaderamente llevan a cabo sus hechos y Alá es el creador de sus acciones. El siervo es el creyente, el incrédulo, el obediente y el desobediente, el orante y el ayunante. Ahí no sé cómo tradujo, pero voy a ver en el texto original, a ver, tengan algo de paciencia. El tiempo, hay tiempo para todo. Inshallah. Aquí tengo la versión en árabe. Entonces ahorita vamos a ver que estábamos hablando del Qadr. Aquí es que Nabi Siddiqin, vamos, paciencia, inshallah. وتؤمن الفرقة الناجية بأهل السنة والجماعة. Vamos a ver al imam. أول ما خلق الله الكلم الإنسان لم يكن ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض. Vamos a ver. بسم الله أخي ذلك أرله. أما درجات الثاني فهي مشيئة الله نافذة وقدرة الشاملة. الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكون. Todo ahí estoy buscando cómo estuvo esa traducción, que no lo entendí del todo. Inshallah. La ilaha khaliqahu subhanahu la khaliqa ghayrahu wa la rabbu siwahu wa ma dhalika faqad amra ibadihi wa ta'atihi wa ta'ati rasulihi wa naha. Ok, vamos a regresar aquí a ver cómo estaba en español. Alá ha ordenado a sus siervos obedecerle y obedecer a los mensajeros y les prohibió desobedecerle. Él glorificado sea quiere a los temerosos, a los bondadosos, a los justos. Ok, vamos. Esto es paciencia. Él con paciencia. Conocimiento es con paciencia, hermanos. A veces hay que tener mucha paciencia y pasar sobre una palabra, a veces puedes pasar una media hora, una hora. Hace ratito estaba yo viendo el tafsir de un verso. Y bueno, te puedes llevar un tiempo para entender bien. Pero todo es con calma. سيأتيه ولا ترضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد وعباد الفاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن. No. Sí. Ok. Vamos a ver. Ok. Aquí la traducción dice, los siervos verdaderamente, ok. Los siervos verdaderamente llevan a cabo sus hechos y Alá es el creador de sus acciones. El siervo es el creyente y el incrédulo, el obediente y el desobediente, el orante y el ayunante. Sahí, muy buena, está bien la traducción.
difícil a veces de comprender, pero sí. Vamos al árabe y dice, wal ibadu fa'iluna hakikatan, wallahu khaliqul af'alihim. Allah es el que crea sus acciones. O sea, esto requiere un poco de... Pero Allah sabe lo que harán y Allah decreta lo que harán. Así que el abd, el siervo, el esclavo, es al-mu'min, wal-kafir, al-bar, wal-fajr, wal-musalli, wal-sa'im, wal-ibad, wal-ibad. ¿Ok? O sea, todos son... Este es como un tipo... Este es el Mashia, el Kaunian. O sea, tenemos una diferencia entre el Islam el Kauni o el Islam el Shari'i. Tenemos el Islam el Kauni, es el Islam universal. Todo obedece a Allah. Todo es esclavo de Allah. Los kufar son esclavos de Allah también, porque están sometidos a la voluntad universal de Allah, ¿no? O sea, ellos pueden tener planes, pero Allah es el que planea todo. Allah es el que hace las cosas que sucedan. Claro que el pecador no podrá culpar a Allah, no podrá decir es que tú me hiciste pecar, no. فَمَا أَصَابَكَ مِنَ الْمُصِيبَةِ فَمَا أَصَابَكَ مِنَ السَّيِّئَاتِ فَمِن نَفْسِكَ. Lo que tú mismo, tus pecados es por ti, tú decidiste hacer ese pecado, tú tuviste la opción de hacerlo o no hacerlo. Pero las acciones, la consecuencia final, pues es parte del qadr de Allah. ¿Ok? Esto fue parte del qadr de Allah. Los siervos tienen capacidad en sus acciones así como voluntad. Alá los creó y es el creador de sus voluntades y capacidades, como dice Allah en el siguiente verso. Para que se encamine quien quiera, y sabed que solo se encaminará quien Allah, Señor del universo, quiera. Dice Ibn Taymiyyah, concluye. Este grado de designio divino, Qadar, lo desmiente la secta del Qadariyya, quienes fueron nombrados por el profeta como los zoroastrianos de esta comunidad. Va al otro extremo gente al-Jabariyya, que establece su creencia en el designio divino al negar que el siervo tiene capacidad y elección dentro de sus actos, y anulan de los actos y reglas de Allah su sabiduría y sus beneficios. Bueno, inshallah, nomás antes de concluir, hay muchos aspectos del imán en Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Ya empezamos hablando de esto, de la pregunta que el ángel Gabriel le hizo a Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre qué es el imán. Dijo: al imán tu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil ba'd al maut wa al qadri al sharrihi al qadr al khairihi wa sharrihi. O sea, creemos en Allah, en sus ángeles, en sus mensajeros, en los libros, en la vida que viene después de la muerte y en el qadr al khairihi wa sharrihi. Sheikh Uthaymin explica, o sea, hay cosas fundamentales para entender el qadr, ¿no? O sea, tienes que entender que Allah todo lo sabe, que Allah todo lo escribió, que Allah ya todo lo ha creado y que nada sucede sin que Allah lo quiera que suceda. Pero yo quiero aquí aclarar algo que aprendí en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam, estudiando con Abu Bakr al-Jazair, y me gustó mucho su explicación. Él explicaba un libro que él escribió un libro que era donde estudiaba con su congregación después del Maghrib. Yo trataba de sentarme en sus círculos de estudio. Después del Maghrib enseñaba a él
Kitabul Beit wal Masjid, algo así se llamaba este libro. Y un día explicaba un verso del Corán, el otro día explicaba un hadith. Y explicó sobre el Qadr. Y dijo, explicó lo que es el bien y lo que es el mal. Y dijo, el bien, el khair, tiene dos cosas. El bien tiene dos aspectos. Dice, un aspecto es lo que llamamos ni'ama, los favores de Allah, ¿no? Como decir, Dios lo está favoreciendo, le está yendo bien, qué bien, es un bien. Son los favores de Allah que Allah te da en todos los salud, todos los favores que Allah te da. Ese es un aspecto de bien. El otro aspecto de bien, que es el verdadero bien, es el hasanat, el hasana. O sea, es aquella obra buena. Aquella obra, o sea, Dios te favoreció, alhamdulillah. Pero, ¿qué has hecho con esos favores que Dios te dio? O sea, te facilitó dinero. Pero la buena acción, la que te va a acompañar en el día del juicio, es la que diste en caridad. Esa es una buena acción, ese es un hasan. Conviertes. Y del otro lado está el shar. Esas dos cosas del bien vienen completamente de Allah. Luego tienes el mal. ¿Cuál es el mal? Dice Abu Bakr al-Jazair, me acuerdo de esto. Dice, el mal es aquello que tienes dos tipos de mal. Tienes al-ibtilá, o al-burhan, o las cosas difíciles, las pruebas de esta vida. Eso viene de Allah. Allah nos prueba quitándonos algo de bienes, seres queridos. Allah nos prueba. Pasamos por tiempos difíciles. Eso viene de Allah. Y depende si somos pacientes, porque para los pacientes, pues hay una gran recompensa para los pacientes. Allah ama a los pacientes. Pero luego está el verdadero mal, y es el pecado, el sella. Y el pecado es de uno mismo. Allah ya sabe lo que vamos a hacer, las acciones que vamos a tomar, y Él sabe aparte de la consecuencia de esas acciones que van a pasar, y todo conlleva algo. Pero Allah, dentro de su divina sapiencia, Él sabe lo que hace. Sin embargo, nosotros como humanos, en nuestra esfera humana, en las dimensiones humanas, es un pecado que nosotros decidimos hacer. Y seremos juzgados por ese pecado, nada más. O sea, cuando haces una obra de bien, Allah te incrementa, te da más todavía, hasta 10 veces más. Lo leí el otro día en el Corán, así dice Allah, hasta Ashar, o más dice el asunto. Pero con el pecado se te juzga el pecado solamente. Y cuando tienes la intención de hacer un pecado y no lo haces, recibes bendiciones. No hay pierde en el Islam. Que Allah nos haga creyentes, que nos haga buenos musulmanes, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.